Gracias. Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a presentar esta última mesa a cargo del psicólogo Carlos Osvaldo Vázquez Pichardo. Él es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que actualmente se desempeña como técnico académico en nuestra coordinación de psicología organizacional. En esta, él se ha desempeñado como coordinador también del staff de diversos coloquios. Ha impartido cursos intersemestrales, de los cuales es importante destacar el titulado como Introducción al área organizacional, siendo el primero en este mismo. Y ha brindado apoyo logístico, muy importante, durante la primera jornada de formación en la práctica de psicología organizacional y en la jornada de capacitación 2020, herramientas para trabajar a distancia en las organizaciones, siendo esto de suma importancia debido por la pandemia y la transformación que se tuvieron que hacer en los formatos. Siendo él un miembro muy importante de nuestra coordinación, debido a que también ha coordinado y creado varios programas para nuestra coordinación, le damos la cordial bienvenida al psicólogo Carlos Osvaldo, quien va a moderar esta mesa de egresados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por la introducción. A continuación, yo voy a presentarles a quienes me acompañan en esta mesa. Antes que nada, ¿se escucha bien el micrófono? ¿Qué tal así? Ok. Sí, ahora me tocó estar aquí y es un poco diferente. Primero voy a empezar por el psicólogo Aronan Quintanar, quien es pasante de la licenciatura de Psicología de la Facultad de Psicología, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Ingeniería en Desarrollo de Software en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha sido becario en uso de TIC para la educación en la Coordinación de Tecnologías para la Educación, Hábitat Puma, en la DG-TIC. Actualmente es voluntario en la dirección de proyectos y eventos de Junior Achievement México, alumni y becario en Ingeniería de Software en la dirección en colaboración de vinculación en la DG-TIC. Un aplauso, por favor. Seguimos con el psicólogo Guillermo Antonio Hidalgo Uribe, quien es pasante de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología, en donde se desempeña como consejero del área de las ciencias sociales, creador del podcast Hablemos de FAPSI, además de haber impartido en los últimos semestres cursos intersemestrales en la División de Estudios Profesionales enfocados al área organizacional para la comunidad estudiantil, tales como agentes de cambio dentro de las organizaciones, acercamientos al mundo profesional y temas selectos de psicología organizacional. Un aplauso, por favor. Seguimos con el licenciado Hugo de Ávila Hernández, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología. Cuenta con 8 años de experiencia profesional en el ámbito organizacional, donde inicialmente participó en funciones de reclutamiento y selección de personal, así como capacitación. Desde 2018 se ha desempeñado en firmas especializadas del sector de consultoría estratégica y de operaciones, el cual abarca el desarrollo de proyectos a nivel local y global, asesorando a clientes multinacionales y de diferentes industrias en la solución de sus principales retos de negocios desde las perspectivas de procesos, tecnología y talento. Un aplauso, por favor. Finalmente, el licenciado Leopoldo Antonio Rodríguez Ibarra, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología, terapeuta invitado en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, con pacientes con sintomatología física médicamente inexplicable. Participó en el programa de Sexualidad Humana para la atención a víctimas de violencia sexual y de género. Actualmente es responsable de reclutamiento y selección de personal en la empresa Human Quality de la ciudad de Monterrey y trabaja de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, impartiendo cursos y talleres con temas sobre inclusión laboral, no violencia y no discriminación en las empresas, nuevas masculinidades, claves para la prevención de la violencia sexual y de género en ambientes laborales. Un aplauso. Y bueno, antes de comenzar en sí con esta mesa, quiero dar una pequeña introducción de por qué quisimos esto, porque no voy a decir que a mí se me ocurrió, sino fue un trabajo en conjunto. Creímos que era importante dar una perspectiva más
llegada hacia los estudiantes de egresados, bueno, recién egresados, en su trabajo laboral, sobre todo en este nuevo reto que fue la pandemia, que bueno, ya tal vez están muy cansados de escuchar este tema porque ha sido de lo que se habla en estos últimos 2 años, pero sigue impactando, principalmente sigue impactando, y voy a recurrir a citar un meme porque es real lo que dice. Nadie puso pandemia en amenaza en su FODA del 2020. Nadie pensó que íbamos a tener una pandemia, a nadie le cruzó por aquí. Todavía me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada de ¿qué va a pasar si hay una pandemia? Y yo, no va a haber una pandemia. Corte A, pandemia. Entonces, bueno, voy a empezar haciendo la primera pregunta de esta mesa. ¿Cuál fue su primer pensamiento al enterarse que se tomaría la medida de confinamiento ante la pandemia? Y voy a empezar de este lado con Polo. Gracias. ¿Sí escucha? Sí. Eso. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Pues, híjole, pues yo sí pensé que pues, todos nos íbamos a morir, ¿no? O sea, sí estaba como muy complicada la situación. Bueno, o sea, quizás no fue como tan dramático lo que yo pensé, pero sí pensé que las cosas iban a cambiar, ¿no? O sea, iban a cambiar y quizás no de la mejor manera o de la mejor manera para las personas, ¿no? O sea, en ese momento yo estaba en otro empleo, yo era docente en una escuela, entonces, no sé si se acuerdan ustedes que las escuelas cerraron después, se cerraron como una semana después de todas las empresas que ya están en home office y demás. Entonces, lo primero que pensé fue que íbamos a estar mucho a merced de las autoridades de tanto del país como de nuestras empresas, de la universidad, etcétera, ¿no? Y pues la verdad es que desde mi perspectiva personal pues eran bastante incompetentes las autoridades que estaban como a las que yo estaba a merced y creo que estábamos nosotros en su momento, y cuando dijeron las escuelas cierran después, dije esto se va a descontrolar, o sea, y cuando el presidente sacó que váyanse a comer y vayan a hacer esto y la vamos a pasar re bien, dije no, pues ya va a estar complicado, y creo que lo que pues me hizo pensar después es que iba a requerir más de un trabajo personal de todos nosotros para salir adelante, más que de los líderes o de las personas que estuvieran en ese momento a nuestro cargo, ya sea empresa, académicamente o demás, que iba a requerir mucho más de pues de nosotros mismos para salir adelante, ¿no? Pero pues sí, que iba a ser un cambio que posiblemente se venía con todo. Digo, creo que nadie se esperó pues, los 2 años que teníamos ahorita ni todo lo que iba a suceder, pero pues sí tuve miedo, ¿no? Que ya ahorita un poco se ha estado bajando, pero esa fue la primera perspectiva que yo tuve. Muchas gracias. Voy a pasar ahora de este lado con Aarón. Bueno, a mí en lo personal creo que tuve como 2 etapas, ¿no? La primera que dije, no, esto se va a pasar rápido, ¿esto qué? El confinamiento va a durar 2 semanas, 3 semanas. Dije, esto se va a pasar rápido. Y fue como que, después fue como que, oh Dios, o sea, esto ya es como muy, muy serio, porque ya habíamos pasado un mes de confinamiento, en fin, ¿no? Entonces, yo el primer momento dije, bueno, esto se va a pasar rápido. Y ya cuando me di cuenta que esto iba ya más en serio, pues definitivamente dije, bueno, qué iba a pasar, ¿no? Digamos, en la institución en la que estaba en ese momento, que era la Coordinación de Tecnologías para la Educación, pues de alguna manera estuvo bien organizada en el sentido de que, pues nos dijeron, ¿saben qué, chicos? Ya empezó el confinamiento, nadie va a venir, todo va a ser en línea, ¿no? Entonces creo que se adelantaron muy bien, pero creo que empecé a tener miedo, o sea, creo que fue el miedo generalizado, ¿no? Que se lleguen y fue cuando creo que empezó a haber compras de pánico de papel de baño y dices, no, o sea, ¿pero por qué están comprando papel de baño, no? Y te empieza a causar como ese sentimiento de escasez, ¿no? De que, no, pues, ¿qué va a pasar? Y pues, no sé, básicamente fue ese miedo, bueno, primero pasar de esto se va a pasar rápido, a un miedo como generalizado, ¿no? En general. Y bueno, ya empezar a vivir con una incertidumbre. Muchas gracias. Hugo, por favor. Gracias. Buen día. En mi caso, yo lo que percibí, y no me permitirán mentir, mi familia me acompaña aquí en el foro, estuve un par de semanas antes de que se declarara el confinamiento, estuve en Monterrey por un tema laboral, viajé en aeropuerto, y me incluyo entre los que estaban así como riéndose de qué onda con estos exagerados, porque había 6 personas con cubrebocas en toda la sala de abordar del aeropuerto, y esto fue la última semana de febrero. Me acuerdo muy bien por los temas ahí laborales que traía, y entonces pues decías, es que son unos casos, no pasa nada. Traíamos nosotros en la sociedad mexicana como esta
historia previa de que habíamos sido el epicentro, ¿no? Bueno, no es epicentro porque no es sismo, ya es mucho sismo aquí. Habíamos sido el origen, ¿no?, de la pandemia de influenza H1N1 por allá de 2009. Entonces, la experiencia de esa época, recuerdo yo estaba en secundaria, fue como de 2 semanas, 3 de desolación y las calles vacías, y yo imaginé que este caso iba a ser algo muy parecido, ¿no? Entonces, a las 2 semanas, pues yo regreso de un periodo vacacional al trabajo, ese día me subo al corporativo y nos mandan un correo de que a partir de mañana no tienen nada que venir, y así nos aventamos, en mi caso, en el trabajo donde estaba, más de 1 año y pico, y fue como entrar en modo seguro, ¿no? Como cuando la computadora no te actualiza algo y entra en modo seguro, así con lo mínimo indispensable. Entonces fue entre eso, más el nerviosismo que da, obviamente, que estás viendo que se contagian todos, pero los adultos mayores son los primeros en presentar casos más graves o en fallecer, y de repente empiezas a saber que el vecino, que el amigo, que el primo, que el tío. Entonces fue un tema ahí familiar, de amistades. Ves que los profesores de tu facultad empiezan a mandar comunicados que también fallecieron por el tema del COVID. Entonces era un tema entre miedo y cruzando un poco con lo que estamos viendo aquí en el foro y en la coordinación que nos invitan, pues cruzado eso con las obligaciones laborales que trae uno, ¿no? Entonces, pues yo creo que el periodo se podría definir como una incertidumbre, y como que cada día ibas perdiendo un poco la esperanza, y hasta un punto en el que te desinteresaba las noticias del tema, pero pues seguían estando ahí, como que tienes picos, ¿no?, de interés en todo, y después vas ahí perdiendo la noción a veces hasta del tiempo, ¿no? Pero ese fue el caso que yo manejé, y lo que más destaco es que todo pasó en 2 semanas, ¿no? De que nos reíamos de la gente que estaba en el aeropuerto con cubrebocas, los que previnieron y fueron adelantados a todo el periodo grave, más los que al final estuvimos ya en todo lo que ahora ya sabemos que ocurrió, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias. Ahora, Memo, por favor. Sí, pues es curioso porque yo en aquel punto era aún estudiante, así como muchos que están aquí aún sentados, y pues es curioso el cómo era un cambio de paradigma. La verdad yo sí fui pues pesimista o realista en el sentido de que yo sí veía que iba a ser más pegado. A ver, ahí, mejor, perfecto. Pues lo que decía, precisamente me agarró en tiempos de pandemia, y pues sí fui un poco escéptico en el sentido de que sí veía que iba a ser para largo, no era algo de unos meses, ahora sí que me puse negativo, pero yo creo que pues es algo que pues en gran medida entristeció, ahora sí que por obvias razones, pero también, como diría el doctor Pablo Fernández Cristilev, un saludo si está viendo esto, se detuvo el tren de la vida. La verdad es que cambió, yo creo que el panorama en que la psicología, y no solo la psicología, ¿no?, la vida cotidiana se regía como estudiante, como profesionista, y la verdad es que creo que fue el inicio de muchos retos que aún están por venir. Ok, muchas gracias. Sí, yo también me acuerdo de los primeros pensamientos cuando dijeron, ¿saben qué? Todo se cierra. Yo no salía prácticamente porque tal vez muchos de ustedes lo recordarán, estábamos en paro aquí en la facultad, que duró cerca de un semestre. Entonces, yo como técnico académico lo viví sin estar trabajando técnicamente. No estábamos en paro, no hubo un gran impacto más allá en mi vida, pero sí fue el enciérrense, el tener que ir al súper y prácticamente pensar que tenía que embolsarme en bolsas de basura para no contagiarme, llevar cubrebocas, preocuparme por mis papás, que son personas de la tercera edad. Todo eso creo que sí fue un impacto, y luego regresar a la parte en línea de la cuestión laboral, creo que fue todavía un reto más grande, porque muchos no estábamos preparados para eso. Creo que hasta el día de hoy hemos aprendido sobre la marcha, no, porque muchos no nos dieron esa capacitación que necesitábamos. Entonces fue, ¿qué hacemos? Improvisar. ¿Y cómo improvisamos? Con lo que sabemos. Pero bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Crees que las medidas que se tomaron para mantener las actividades en tu trabajo fueron las mejores? Voy a empezar con Aarón. Bueno, yo considero que, bueno, en general de GTIC sí tomó buenas medidas. Digo, creo que todas las empresas se tardaron como 2 semanitas en reaccionar, digamos, en ver qué estaba pasando.
Y bueno, creo que fue el caso de DGTIC, que hubo 2 semanas de total incertidumbre, que no sabíamos realmente qué iba a pasar. Y sin embargo, ya en la tercera semana ya estábamos ya organizados. Digo, afortunadamente se trabaja de manera presencial e híbrida ahí. Entonces, pues fue como más sencillo, digamos, entre comillas, pasar a un modelo más virtual, ¿no? Y bueno, y también como pertenecimos a la Coordinación de Tecnologías para la Educación, pues básicamente todas nuestras labores tenían que ver con tecnología. Entonces, lo que sí creo que sí lo resintió fueron los servidores. Porque bueno, la coordinación ofrecía un servicio de alojamiento de aulas virtuales en Moodle. Entonces fue cuando todos los profesores ¡pum!, se pasaron a Moodle. Entonces llegó un momento en que ya no podías trabajar porque el servidor se saturaba prácticamente. Ya no podías hacer nada o te sacaba o si estabas dentro trabajando, se tardaba mucho tiempo en realizar los cambios, en fin, ¿no? Pero creo que en general fueron buenas decisiones las que se tomaron en DGTIC. Muchas gracias. Hugo, ¿tú crees que fueron las mejores decisiones las que se tomaron en tu trabajo? En mi caso, sí, o sea, a nivel sanitario sí, no podías entrar al edificio prácticamente, salvo una excepción, tenías que mandar 1000 correos y 1000 autorizaciones y toda la corte celestial tenía que enterarse que ibas a ir a cambiar la contraseña de tu laptop porque en tu casa el wifi no jalaba. Eso sí. La cuestión es que en el caso particular yo me dedico a la parte de prestación de servicios profesionales y esa parte implica proyectos y bueno, la parte de proyectos obviamente volvieron y un caso que estaba, ¿no? Una empresa en la que estaba ahí asesorando a temas de recursos humanos tenían entre sus esperanzas, objetivos de los siguientes meses previos a la pandemia, puntos de venta nuevos servicios, cómo crecer aceleradamente. Y la óptica cambió a ser cómo sobrevivir y cómo mantener o rescatar las cifras que tenían por ahí de 2016. Entonces el enfoque cambió y obviamente este tipo de servicios que se prestan de asesoría de negocio fueron lo último prioritario para nuestros clientes y por eso mismo hubo ahí temas masivos de recorte. En el área en la que estábamos habíamos 100 personas y al final del periodo más crítico quedábamos 40. Entonces fue un periodo muy, digamos, estresante en la parte laboral, porque tú trabajabas o tratabas de seguir haciendo tu día a día y salías con que, necesito esto de Polo, le escribes a Polo y ya no existe en el chat de la empresa, pues en algún punto le pidieron salir, ¿no? Entonces, cada vez pensabas, pues me toca a mí, voy yo o sigo yo, y entonces ya hasta hacíamos bromas y chistes los que quedábamos, pero eso fue yo creo que una medida que nadie hubiera querido, pero definitivamente creo que mermó mucho en la parte afectiva, emocional que teníamos como colaboradores, ¿no? Fue donde más sentí como el impacto. La verdad, por lo demás, creo que sí se tuvieron las medidas, se transicionó a un modelo remoto 100% en un día. Yo creo que eso sí fue un logro que se tuvo como en la firma y por lo demás creo que cada quien trató de hacer lo mejor que podía, ¿no? O sea, cada vez nueva información, nuevo contexto, nuevas noticias, realmente fue muy difícil. Estábamos siendo, creo, todos muy reactivos. Y pues no sé, creo que en algún punto sí es bueno ser severo con el gobierno y demás, pero creo que nadie se lo imaginó, nadie está preparado para eso y quizá para la siguiente pandemia que los expertos dicen que la habrá, entonces el punto es saber cuándo. Ojalá se tomen lecciones aprendidas de esto, ¿no? Este último comentario sí, sinceramente, sí me puso la piel de gallina, pero bueno, continuemos con la siguiente pregunta. En retrospectiva, ¿qué medidas se habrían empleado para este modelo laboral que se implementó? ¿Memo? Pues, a ver de nuevo, a ver ya ahí, más pegado así, arriba, así. A ver, así, mejor, perfecto. Cuestiones técnicas, pero bueno, retomando un poco esto de lo que mencionas, yo creo que es un poco arbitrario decir cuál hubiera sido una mejor opción o qué es lo que se hubiera hecho, ya que pues como sabe, retomándolo desde lo que es la psicología organizacional y laboral propiamente y un poquito de la social, es imposible hacer un modelo que nos prediga esto es lo que podemos hacer y será eficiente ante este tipo de situaciones que son ahora sí que aleatorias, ¿no? ¿Quién hubiera planeado que esto iba a llevar tanto tiempo, que iba a llevar ahora sí que un impacto tan grande y masivo? Yo creo que pues ya, como bien nos comenta Sos, al final
podemos hacer mejoras, más que nada igual y en cuanto a cómo respondemos. Al final, lo acabamos de decir, van a haber más pandemias en el futuro. Y yo creo que a partir de esto se pueden hacer estudios precisamente a nivel institucional, por ejemplo, hablar de la UNAM, de cómo llevar a cabo procesos, ahora sí que inmediatos, porque en ocasiones yo creo que es más que nada eso, ¿no? El dar una respuesta al momento y que al final no vamos a poder satisfacer a todos. Yo creo que es el gran peso que tiene nuestra área, que por más que queramos abarcar a un gran número de personas, siempre va a haber alguien que va a estar inconforme, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, y al final esto tiene esta repercusión. Entonces, yo creo que es eso, buscar alternativas que sí nos den, ahora sí que los mejores números, o en este caso las mejores respuestas para lo que es pues una organización, ¿no? Se hace en este caso de la Facultad de Psicología, hablar de la UNAM, o ya incluso llevándolo a una macroescala, hablar de las organizaciones en México. Yo creo que es el momento de hacer estos estudios en general. Muchas gracias. Polo, ¿tú qué otras medidas habrías empleado ahora ya en retrospectiva? Ok, bueno, la primera pues habría sido no correrme de donde estaba. No fue la mejor decisión, yo creo. Pues sí, ¿no? O sea, lo hubiera hecho diferente, me hubiera quedado ahí. Pero pues creo que la cuestión que cambiaría yo fue que, como estaba yo en el ámbito de la educación, pues era, tú como escuela lo que te interesan tus alumnos, pues ¿qué es, no? Que aprendas. Entonces yo como escuela, ¿cómo voy a hacer para que tú aprendas no estando aquí, no? O sea, no estando, porque pues había modalidad a distancia, pero pues ahora también la presencial se iba a hacer a distancia. Entonces ahí, pues también como las cuestiones administrativas de la escuela chocaba mucho, y lo que empezaron a hacer fue grabar clases, o sea, hacerlas como, pues como telesecundaria, ¿no? Por así decirlo. Grababas tú, esta es la materia de tal, esta es la materia que estamos llevando ahorita, siguiendo como con el plan de estudios, y las grababan, ¿no? Y dijeron como, órale, bueno. Pero luego no se imaginaron que pues iba a haber dudas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el foro para platicar las dudas, ¿no? Y pues lo que platicaba Aarón, ¿no? Pues el servidor estaba ahí todo crasheado y no sabías las preguntas, entonces fue totalmente un caos, y realmente nunca nadie estuvo ni capacitado, ni nadie sabía que existía Zoom, o sea, nadie. O sea, ya supimos que existía Zoom cuando empezó la pandemia, entonces nadie sabía cómo dar clases por Zoom, ni usar Google Meets, ni usar como todas estas herramientas distintas, ni para la academia, ni tampoco para las cuestiones laborales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hubiera hecho diferente en la escuela, principalmente pues era tomar en cuenta a los alumnos, la experiencia de los alumnos, de los usuarios alumnos, ¿no? Y ya con eso decir como, bueno, había muchos extranjeros que no tenían seguro social, por ejemplo, entonces sí me dijeron, ¿sabe qué, profe? Pues yo no puedo venir porque pues si me enfermo no tengo seguro y pues perdón, ¿no? No, pues sí, no te preocupes, ¿no? O sea, no pasa nada, no vengas. Pero sí también de otros que pues, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo ya home office, ya no puedo venir a clases, y fueron así como saliéndose varias personas, pero nunca se pusieron como, o nunca les llegó pues la serendipia, por decirlo de alguna manera, de decir, ok, vamos a hacer las clases remotas, pero desde otras plataformas, o haciéndolos de una manera diferente, porque pues para grabar básicamente se necesitaba un maestro, ¿no? O sea, el maestro puede dar pues una clase por materia, pero sí esta parte de como moverse al Zoom, moverse a algunas plataformas diferentes, siento que yo era lo que hubiera hecho diferente, porque sí se quedaron un poco más atrás, y pues eso, bueno, sí es otro tema, pero sí se va notando como el rezago de los alumnos, ¿no? Como que es también pues un tema muy interesante ahorita de los chavos de prepa, secundario, además, que se fueron quedando por no, o que pues realmente iban a las clases o dormidos, o nada más prendías como la cámara, digo, todos lo hicimos, ¿no? O sea, apagabas el micrófono y nada más ponías tu foto y ya estaba todo bien, ¿no? Pero creo que ese fue el o la gran problemática que debieron de haber enfocado en cómo va a aprender el alumno, y se dejó totalmente de largo por la salud, ¿no? O sea, que es más prioritario la salud, que tú estés en casa, a realmente creo que quizás el aprendizaje en ese momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué conocimientos aprendidos durante tu formación académica te fueron útiles para afrontar los retos de la pandemia? Por favor, Hugo. Es una buena pregunta. Yo estuve más enfocado, creo, en la parte de justo transicionar, ¿no? El tipo de servicios que estábamos dando, al menos en el trabajo en la pandemia, fue un cambio total de la perspectiva, y empezamos a los clientes que aún confiaron en la asesoría externa, les empezamos a impartir talleres
de cuidado de la salud mental, por ejemplo, y ahí es donde los que éramos psicólogos del equipo, varias compañeras, un par de compañeros y yo estuvimos dando la parte de los cursos, fue justo transicionar a un Zoom, a un Teams que se usaba, pero no tanto, estás más acostumbrado a ver a la gente en sitio, a los clientes en sitio, y entonces fue cambiar todo el enfoque, y la verdad es que fue sacarle mucho jugo, por así decirlo, a la cédula profesional de psicología, ¿no? Fue ponerte a ver la teoría, fue ponerte a ver ejemplos, cómo se lo explicas a alguien que lleva 35 años en el sector financiero y que realmente no le importaba el tema antes, pero que ahorita está mermando en su casa porque, no sé, no convivía nunca con su familia en un ritmo de lunes a viernes. Entonces, esta persona que ahorita está frente a ti, hoy te está escuchando, ¿no? Entonces, creo que la principal ventaja que vi, por así decirlo, del aprendizaje fue dar ese mensaje de que la salud mental es importante en gente que típicamente no le habría importado o lo veían como un nice to have, ¿no? Se dice, ¿no? O sea, como un valor agregado, pero que no es parte medular. Entonces ahí fue cuando, digamos, estuvimos bajo el reflector profesionales de la psicología por un buen rato, y yo creo que fue oportunidad ahí de aprovechar mucho lo que yo había aprendido aquí en mis clases, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho del profesor Ricardo Lozada, desde que fue 2016, 2015, yo tomando clases con él, nos enseñaba temas de plataformas, de Moodle, justamente de Evernote, de varias cosas que mucha gente conoció por primera vez en 2020, ¿no? Ahí noté que había cierto punto favorable en la educación que recibí, porque en su momento recibí información que estaba, digamos, un poco adelantada a las tendencias, ¿no? Y eso es algo que recomiendo mucho que como estudiantes de la facultad tomen, ¿no? Un punto de qué me están enseñando y que hoy no se habla mucho, ¿no? ¿Qué temas van a ser mañana, las tendencias, la moda, lo importante, y que quizá hoy en la facultad alguna profesora, algún profesor ya está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, preguntar, alimentar la conversación, yo creo que es lo que más me vio beneficiado el tema de pandemia, ¿no? Muchas gracias. Aarón, por favor. Bien, bueno, por mi parte, creo que una de las cosas más importantes que aprendí fue la integración de equipos de trabajo. Si bien es, digamos, como dijo el compañero, es común en las empresas que todas las cosas sean presenciales, al momento de pasarte a una plataforma virtual, a hacer interacciones por medios digitales, cambia. Y entonces hay una especie de, tal vez, despersonalización, en donde ya no hay como una, digamos, podemos hablarlo desde un punto de vista neurológico, ¿no? Que ya no hay una empatía, digámoslo así, por las neuronas espejo, ¿no? Entonces, tú cuando yo estoy hablando contigo de manera física, hay una interacción que ya se hace de manera neuronal y natural, ¿no? En cambio, cuando estás con una pantalla y estás hablando con una cámara, híjole, no puedes, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo algo que vi es que había muchas barreras en los equipos de trabajo cuando uno interactuaba así, ¿no? Y creo que fue como fundamental empezar como a platicar más sobre, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? O sea, como esta parte, digamos, pues interpersonal, ¿no? O sea, sí estamos trabajando, estamos todo eso, pero oye, ¿cómo estás el día de hoy? O por ejemplo en el WhatsApp del equipo de trabajo, feliz viernes, espero que todos estén muy bien. O sea, creo que mejorar, el intentar mejorar las interacciones en línea, creo que fue fundamental para que los equipos se integraran y que también, digamos, de alguna manera disiparnos de esa cuestión de que no, estamos en pandemia, que el bicho y bla, bla, ¿no? Creo que fue una de las cosas que aprendí. También otra cosa que apliqué y que me fue muy útil fue precisamente el darle atención a tu propio estado emocional, o sea, es cómo te sientes, ¿no? O sea, cómo se sienten los demás, porque igual creo que todos empezamos a sentir un momento como de soledad en la pandemia, en que uno sentía de que estaba solo en la pandemia y que a lo mejor pues te ibas a morir, ¿no? O sea, por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que fue importante el tomar atención a nuestra propia salud mental. También otra cosa que aprendí, que dijo el compañero, y que, bueno, a veces la materia de transdisciplina
A veces cuando estás como alumno dices, qué flojera, ¿no? Porque ves un montón de cosas y dices, no, esto no creo que me sea muy útil, ¿no? Pero no, creo que fue muy útil en la pandemia porque eso te deja ver que, bueno, por ejemplo, en DGTIC trabajas con un chorro de profesionales. Y entonces es muy importante saber qué está haciendo el otro profesional que impacta en tu trabajo, ¿no? Y que incluso en tu mismo equipo de trabajo puede haber un pedagogo, un psicólogo, un desarrollador, ¿no? Y que a veces tienes que ponerte en su lugar y hablar, digamos, en un mismo idioma, ¿no? A lo mejor no vas a hablar de cosas técnicas, no sé, con un pedagogo no va a hablar de cosas técnicas sobre pedagogía contigo. Entonces, hay que bajar como un poco el nivel y hablar en un mismo idioma, digámoslo así, ¿no? Y sobre todo, colaborar. Creo que es una de las cosas más importantes, colaborar. Muchas gracias. Y bueno, si algo que comentaste es bueno, que comentaron todos, fue este miedo generalizado al principio, también tanto qué va a pasar y cómo voy a hacer mi trabajo. Pero bueno, ya después de este fin del mundo que fue mucho menos emocionante como se nos habían presentado en las películas, vino el regreso a la normalidad, bueno, esta nueva normalidad. Entonces, la siguiente pregunta es, este regreso al trabajo post pandemia, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cómo se los presentaron? ¿Qué medidas tuvieron que tomar para poder hacer todo esto? Empezamos acá por Memo. Claro. Bueno, sí, es que siempre es el conflicto del micro. Pero pues yo creo que aquí puedo dividirlo en dos cuestiones, porque en ese punto en donde empezó a hacer esta transición, pues está el punto de vista como alumno, ¿no? O sea, el volver a clases que ya iban a ser presenciales y que pues de repente cansa. El simple hecho de venir a las instalaciones, el transportarte, el estar incluso físicamente, representa un cambio total de estar en tu casa, desde los que están sentados hasta los que están, como bien decían, en pijama ahí poniendo la cámara, pues para nada que no los regañen, hasta lo que viene siendo también la cuestión profesional. En este caso yo estaba realizando mi servicio social en ese punto y sí me tocó la transición de lo que es estar trabajando a distancia a presencial, que por suerte en donde estaba, que es Reforestamos México, en la cuestión de recursos humanos y crear programas, pues ahora sí que fue bastante orgánico. Siento que un punto a favor es que ciertas organizaciones pues ya lo tenían planificado, ¿no? Desde el hecho de que veían venir una pandemia y también sabían que en algún punto iba a empezar a volver a esta nueva normalidad llamada. Entonces creo que depende mucho de las organizaciones e inclusive también en el punto en el que nos encontramos. Si bien ya dijimos que la pandemia está, se puede decir que en un punto ya no tan fuerte como era en un principio, también la realidad es que van a haber más eventos que nos van a hacer en algún punto regresar, ¿no? Inclusive en materia propiamente del área organizacional, vemos que ya se están trabajando en normas para poder checar cómo se van a hacer estas transiciones. Por ejemplo, propiamente en Reforestamos actualmente se está ya planificando lo que es la NOM 037, apoyo como voluntario para hacer toda esta planificación, y es que la verdad es que uno pensaría que viene a ayudar, pero en general son más los retos que vienen a ofrecernos en ocasiones estos cambios. Pero si las organizaciones en general ahora sí que ponen de su parte y trabajan en tiempo y forma, yo creo que pues se puede hacer bastante, ¿no? También creo que nos despertó a nivel México, no puedo hablar por todo el mundo, pero muchas organizaciones ya vieron que es necesario estar ahora sí que al momento, ¿no? Si está ocurriendo algo social, tenemos que estar conscientes de ello, desde lo que es ir a tu casa, desde lo que es estar trabajando en una oficina o home office propiamente, y el cómo hacer estas transiciones orgánicamente. Entonces yo creo que es algo que aún hay que seguir hablando, porque aun cuando ya estamos aquí en lo presencial, pues en cualquier momento esto puede cambiar y hay que plantearnos estos panoramas. Muchas gracias. Polo, ¿cómo fue tu regreso a la presencialidad después de esta pandemia? Bueno, pues realmente el trabajo en el que estoy es 100% remoto, entonces no. Pero sí, o sea, como la empresa es de Monterrey, pues la gente que está de Monterrey, pues sí fue de regreso a las oficinas, ¿no? Pero siempre los comentarios pues eran bastante malos, ¿no? O sea, que decían, no, pues yo vivo súper lejos. Monterrey es una ciudad así como, pues grande, pero para transportarse es muy diferente, ¿no? Entonces, donde estábamos nosotros es Apodaca, que realmente no es Monterrey. Entonces es, pues digamos como, no sé, de aquí a Azcapotzalco, ¿no? O sea, bastante lejos. Entonces, pues la gente se estaba quejando mucho de eso, decían, pues es que todo lo que tengo que hacer en la oficina lo puedo hacer en mi casa,
y gasto en transporte, gasto en transportarme, gasto tiempo, y pues toda la gente se estaba quejando, ¿no? Y nosotros que éramos los que estábamos todavía en home office, pues estábamos bien a gusto, ¿no? O sea, es realmente 8:30 y ya prendías la cámara o no la prendías, o sea, cosas del home office, ¿no? Realmente. Pero creo que en sí lo que aprendo de esta nueva normalidad es que muchas veces no es que puedas tú realizar las cosas en tu casa o en la oficina o sea, quizás sí de una mejor manera o con una mayor efectividad, pero también pues tu experiencia, ¿no? O sea, realmente creo que vale más el ver a tus compañeros o a tus colegas estando en la empresa para poder platicar, saber cómo les va en el día, no sé, verles simplemente la cara, no digas como, no, pues este es mi jefe. O sea, yo realmente hubo meses en que nunca le vi la cara a mi jefe, o sea, nomás tenía ahí la foto de perfil en su Hangouts o en Meets y nunca le vi la cara, o sea, no sabía quién era, nada más conocía su voz, pero pues dices, oye, pues por lo menos, ¿no? Pero no, o sea, realmente no se daba tanto así, y creo que eso era lo que vale más ahorita, ¿no? La interacción personal entre las personas, obviamente, ¿no? Más allá que quizás verlo desde el punto de productividad en el trabajo o algo más allá. Entonces, pues yo creo que sí está bien, pero también dependería mucho que le preguntaran a la gente qué es lo que más les acomoda y qué es lo que quieren, porque pues para estar sentado en una oficina 8 horas, pues puedes estar 8 horas sentado en tu casa, ¿no? O sea, también hay como diferencias, pero pues parece que a la gente le está gustando el regreso a las oficinas, también en cuestiones como familiares y de no estar como tan clavado en tu círculo social o en tu familia nuclear de, bueno, pues estoy aquí con mi esposa, con mis hijos y se escuchan los gritos o los videos que luego veías, ¿no? Que están en plena junta de Zoom y sale alguien en ropa interior o cosas así, pues eso ya no sucede, ¿no? Ya obviamente vas teniendo más precauciones y más cosas en ese sentido, pero las empresas sí lo ven mucho más de qué es mejor para mi productividad. Si la persona está en su casa va a ser más productivo porque le puedo hablar a todas horas, no sé, pues está en su casa, está frente a la compu, puede hacerlo, y estando en la oficina son las 6 y ya me voy, ¿no? Y ahí nos vemos. Entonces tiene que ver más hacia dónde te has enfocado, si tú como empleado o como empresa, qué es lo que quieres, ¿no? Muchas gracias. Hugo, ¿cómo fue tu regreso a la presencialidad? Yo particularmente mi estilo de personalidad y demás es ser sociable, disfruto mucho el contacto cara a cara, entonces a mí sí me afectó el que me cortaran a ser virtual. El sector en el que me desenvuelvo, que es el sector de consultoría, al tú estar frente a cliente, pues digamos que hizo mucho encaje con lo que yo, con la persona que yo soy, ¿no? Entonces a mí yo disfrutaba mucho esa parte, los viajes y las juntas, entonces estaba siempre como en el modo socialité uno, ¿no? Cuando te lo cortan así, sabes que es por un tema sanitario, sabes que están priorizando todo lo esencial, y entonces hasta ahí va muy bien. Cuando nos piden regresar, creo que la ventaja que le vi al regreso es que justamente ahora ves tus compañeras o compañeros recién egresados, llegan con miedo de estar platicando entre colegas de la misma firma, ya ni siquiera con clientes, llegan con miedo, las manos temblorosas, la voz les tiembla, entonces es interesante porque finalmente la virtualidad da como un refugio muy interesante, ¿no? El que decía Polo, puedes estar en pijama, o sea, y al final de cuentas hemos detectado que somos más eficientes cuando hay alguna oportunidad de estar 100% remoto, de que, oye, ¿sabes qué? Fuimos a entrevistar a 20 ejecutivos, todo el análisis de datos que vamos a hacer y toda la parte de trabajo de gabinete, vámonos cada quien a nuestra casa y lo hacemos así, está perfecto, pero de cierta forma en nuestro sector hubo un cambio interesante en que nos volvimos, por así decirlo, más flojones. ¿Por qué? Porque tú cuando estás ante cliente, ¿no? Si, por ejemplo, mi compañera es mi cliente y me dice, oye, Hugo, ¿cómo salió el curso de capacitación que dieron la semana pasada? ¿Qué números me das del curso? O sea, si yo no los tengo preparados, si yo no repasé la información antes de contestarte, pues me vas a ver viendo para arriba, imaginando algo, dudando. Cuando pasamos al Zoom y cuando pasamos a lo remoto, pues nos volvimos flojos, en el sentido que los consultores traíamos ahí el celular a la mano, o le escribí a Osvaldo así de, ay, sí, claro, enseguida, sí, déjame proyecto, y en eso de, oye, ¿cuáles son los números? Y te manda la foto, y entonces nos volvimos improvisadores ahí un poco. Entonces eso bajó un poco la excelencia técnica que se tenía antes, y para nosotros, creo yo, y para los clientes, el regreso fue bueno. Sin embargo, es muy importante respetar
e identificar que cuando ya se detectaron formas de poder hacer algo 100% remoto, lo hagas, ¿no? Y a veces un día a la semana, y lo platico en casa, a veces me gustaría tener de repente este viernes, ¿no? Este viernes haber estado en casa, digo, hoy vine a la facultad, pero 100% en tu casa y ver que no es necesario estar. Entonces de repente la vieja escuela como que regresa muy fuerte, y la verdad es que a quienes no estén frente a cliente y que estén haciendo una actividad administrativa, sí les recomendaría que no se dejen, porque hay cosas que, como dices, te puedes ir a estar haciendo menso 8 horas a la oficina y dices, esto lo he hecho en mi casa y me ahorro el tráfico y me ahorro el traslado o me ahorro el metro, etcétera. Yo lo disfruto, pero creo que disfruto más que alguien que está frente a mí esté a conciencia y que esté a gusto y decidiendo ir, porque si está siendo obligado a ir es cuando está pesado interactuar con alguien que no quiere estar ahí. Entonces yo así lo veo ahora, ¿no? Muchas gracias. Aaron. Bien, bueno, yo le pasé de la coordinación de tecnologías para la educación a la dirección de colaboración y vinculación. Y bueno, y ahorita pues básicamente todo el trabajo es en línea, entonces yo no he regresado. Pero bueno, de alguna manera yo creo que está bien y bueno, y depende del puesto en el que estés, de tus actividades y también del giro de la organización y también de ti mismo, ¿no? Porque, bueno, como decía el compañero, ¿no? Él es muy socialité, ¿no? Entonces, a lo mejor el pasar a un modelo totalmente virtual, pues sí afecta, ¿no? Pero, digo, también tiene que ver mucho con la autorregulación, ¿no? Y con la planeación y organización que tienes de tus tiempos, ¿no? Porque obviamente a lo mejor estás en tu casa y estás ahí en la chacota y todo eso, pues no, o sea, no vas a rendir, ¿no? Pero si tienes tu horario de trabajo, tu lugar de trabajo, creo que es óptimo, ¿no? Y también depende de cuán regulado seas, ¿no? Aunque, digo, a mí en lo personal me gusta estar en línea, pero sí me gustaría tener como una interacción más presencial, ¿no? O sea, decir, no sé, a lo mejor 3 días voy presencial y 2 días virtual, ¿no? Aunque también pues depende, como dije anteriormente, depende de tus actividades, porque a lo mejor hay actividades que no puedes hacer de manera presencial, digo, de manera totalmente virtual, ¿no? Entonces, yo por el momento sigo en línea y pues bueno, me gusta, pero también me gustaría ya presentarme, ¿no? Físicamente. Muchas gracias. Y sí, como bien dicen, esa parte de la interacción, yo no soy tan social, tal vez como Hugo, pero sí el poder ver a las personas, sobre todo cuando estás al frente de un salón, su lenguaje corporal te habla completamente de estoy poniendo atención, me estoy durmiendo, y la pantalla te quita eso, y también la empatía ante ciertas cosas, simplemente no la tienes. Y yo sí extrañaba mucho el dar clases en presencial, era de las cosas que más disfrutaba. Y cuando me di cuenta en algún punto que dar clases en la parte remota llegaba a ser no voy a decir tortura, martirio creo que sería mejor, pero sí me costaba mucho, era, tengo que dar clase, pero en lugar de, tengo que dar clase, era, ¿cómo voy a hacerlo? O sea, sé que tengo que hacer, sé que tengo que presentar, pero al fin y al cabo me costaba demasiado. Pero bueno, continuando con las preguntas, ¿creen que después de ya ustedes ya llevan unos, bueno, Apolo y Aaron no, pero Hugo y Memo, ustedes ya regresaron a la presencialidad? ¿Creen que en algún momento de la vida volvamos a estar como estaba antes? O sea, ¿ya creen que adiós cubrebocas, que bueno, ya se tomó esa medida de cubrebocas opcional en lugares cerrados con ventilación? Con sus comillas. ¿Y creen que volvamos otra vez el metro sin nadie con cubrebocas, aplastados todos pero sin cubrebocas? ¿Creen que sea posible? Memo. Bueno, sí. Ahí, el dilema de siempre, pero bueno. Yo creo que honestamente no, y no precisamente o solo lo atribuiría a la cuestión de la salud propiamente hablando de la pandemia. Como bien dijimos, es impredecible el poder decir de aquí a 2 años cómo va a estar la situación propiamente con lo que es el COVID o incluso de otro tipo de situaciones, ya no solamente hablando de pandemias, sino en general de cuestiones de salud e inclusive me atrevo a decir de índole social. O sea, hace poco vi un estudio que se está haciendo Estados Unidos, no recuerdo concretamente en dónde, pero que mucha gente se siente más segura con
cubrebocas, ya no solamente en una cuestión de, bueno, por mi salud, para no enfermarme, sino también por la cuestión del atractivo. Te da más seguridad el no mostrar toda la cara, y mucha gente pues ya lo utiliza en ese sentido, y ya no solamente para evitar enfermarse, ¿no? Entonces yo creo que va a desprender bastantes cosas que estarían padres ahora sí que analizar y entender, pero sinceramente no creo que en lugares masivos, bueno, masivos entre comillas, ¿no? Porque uno va al concierto de Coldplay y verán a todos sin tapabocas, entonces ahí también incongruencias de la vida, ¿no? Entonces, pero por ejemplo hablar del transporte público, el metro, Metrobús o cualquiera, yo creo que es más complicado. Muchas gracias. Hugo, ¿tú crees que sea posible? Yo creo que el caso que planteó Memo fue interesante, ¿no? O sea, en el metro, por ejemplo, yo si llego a subirme al metro, yo ya no me quito el cubrebocas, aunque ahora me digan, ya quítatelo adelante, o sea, ya es como un tema de como cuidados que se fueron quedando, ¿no? Como aprendizajes que te llevas, y si hay espacios masivos de concentración donde sí prefiero yo estar con el cubrebocas. Yo creo que en tal cual un escenario idéntico al que se va a hacer, al que teníamos antes, no creo que vaya a ser igual. Yo creo que fue un tema que dejó marca, ¿no? Es de esas veces que es alguna huellita ahí que se nos va a quedar como a nivel social. Ejemplos, ¿no? Del eventos naturales, ¿no? La generación que vivió el terremoto del 85 versus los que hasta el 2017 habíamos visto temblores o experimentado normales, y después del 2017 ya ahorita escuchas una alarma y colapsa todo. Yo creo que algo así va a pasar en caso de las futuras pandemias, ¿no? De que ya cuando la OMS anuncia es que hay que quedarte en casa, antes de que el presidente en turno diga que sí o que no y que se peleen entre los políticos, ya dices, no, cuando ya la OMS ya avisó, ya te quedas y ya te pones el cubrebocas. O sea, yo creo que se quedan este tipo de aprendizajes sociales que ojalá nos sirvan para el futuro. Ojalá las siguientes pandemias tarden mucho en llegar, pero cuando ocurran, estar al menos con ese aprendizaje ya cultural, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir la respuesta. Ok, muchas gracias. Ya para concluir, la última pregunta, de manera breve, quiero saber qué conocimientos o qué habilidades, más allá del manejo en la conmutación obviamente, hayan adquirido durante la pandemia que te sirvieron, te servirán para desempeñar tus actividades en ambos modelos, tanto presencial como remotamente. Voy a empezar con Aarón. Bueno, creo que definitivamente sería la empatía, organizarte, tener una mejor planeación de tiempos, la organización, tener una comunicación tanto oral como escrita. Creo que es muy muy importante en cualquiera de los dos o tres modelos, presencial, híbrido y en línea. También la integración y formación de equipos de trabajo, saber colaborar y ser proactivo. Muchas gracias. Polo. Sí, bueno, yo creo que la habilidad un poco más grande que pude yo desarrollar, quizás no tanto desde la academia ni tanto como que me hayan enseñado aquí en la facultad, porque realmente la perspectiva allá afuera fue totalmente distinta de lo que alguna vez quizás nos plantearon aquí, pero sí creo que fue como esto para, pues, preguntar qué puedes hacer mejor, cómo puedes siempre estar actualizándote para dar una mejor consulta terapéutica, un mejor proveedor de recursos humanos, un mejor servicio, y siempre y cuando lo veas desde la parte más humana de las personas, porque nosotros siempre en la pandemia tuvimos pérdidas, tuvimos situaciones personales, era prácticamente nuestra personalidad el rojo vivo, ¿no? Pasando muchísimas cosas, y quizás lo que me hizo pensar es que a veces hay cosas más importantes que el trabajo o que la escuela, ¿no? Siempre nos han enseñado, por lo menos, que hubo un terremoto y luego nos mandan a clases, hay una pandemia y luego las clases, o luego el trabajo. Entonces creo que hay cosas más importantes más allá del trabajo de la escuela, y siempre es pues nuestra salud y pues el bienestar de todas las personas, ¿no? Muchas gracias. Memo. Pues sí, siempre pasa. Ahí, a ver, perfecto. No, pues la verdad es que yo creo que en general, podría hablar desde la cuestión de también el emprendimiento, lo que viene siendo la innovación, que también está muy vinculado a lo que es el área organizacional. Al menos desde mi punto de vista me ayudó ahora sí que como soy una persona muy inquieta, el de estar haciendo cosas,
pues el plantear nuevas estrategias, ¿no? Antes era hacer cosas aquí en lo físico, en lo presencial, y hubo un punto en el cual tienes que cambiar ese esquema, ¿no? Entonces un poco de adaptabilidad. Como bien lo comentabas también, por ejemplo, el proyecto que tuve del podcast de Hablemos de Faxi, surge en un momento que no hubiera surgido si hubiera sido todo presencial. Entonces también esos momentos que tenemos para replantearnos cómo podemos adaptarnos a estos cambios y a su vez cómo seguir generando innovación. Yo creo que también, incluso para muchas organizaciones, fue el momento de hacer esas transiciones, ¿no? Que aquí en México pues estábamos un poquito atrasados en ese sentido y pues ahora sí que el mismo contexto nos obligó, nos empujó a poder hacer esas transiciones. Entonces yo creo que también dentro de las cuestiones que pueden tomarse como negativas, hay muchos aprendizajes y áreas de oportunidad propiamente. Muchas gracias. Finalmente, Hugo, para cerrar. Ya para concluir, yo creo que la disposición a aprender, o sea, el estar abierto a aprender de los demás, de tu familia, de tus amigos, de tus pares, de tus jefes, a nivel social, personal, a nivel, creo yo, empatía, es donde ves, ¿no? O sea, justo lo que importa es, oye, estás viviendo un momento histórico, ¿no? En la humanidad. Ah, bueno, entonces creo que no es tan importante quizá ese reporte, ¿no? Ese Excel. Entonces, como que ponerte esa mentalidad de que siempre estemos dispuestos a darle la justa medida o justa calificación a lo que nos desempeñamos, ¿no? En ese momento el sector médico fue el más crítico y es cuando vemos realmente su impacto, y otros sectores quizá nos volvimos menos relevantes. Entonces estar dispuesto siempre a aprender de otros, ¿no? Y en la parte yo creo que laboral, técnica, y siempre que puedo lo digo a colegas, el inglés, ¿no? O sea, donde puedan, cuando puedan, hay 1000 formas ahora, la internet y todo esto ha facilitado. Creo que yo no es el único, pero el gran diferenciador en mi perfil profesional ha sido aprender inglés. O sea, realmente tuve la fortuna, el privilegio de aprenderlo desde muy chico, pero cuando no lo tienes en tus habilidades, es momento de poner manos a la obra, y eso es algo que definitivamente va a traer frutos. Y bueno, pues la verdad, manejar la paquetería de Office, ¿no? Independientemente de qué carrera estudies, siempre saber hacer un buen reporte, una buena presentación, va a abrirte muchas puertas para comunicarle a gente que no domina tu campo. A veces nos enfocamos mucho en que pues somos psicólogos y bueno, yo me hablo entre los de organizacional y con los de social y me peleo con los de neuro. Entonces, cuando nos quitamos esa telaraña de que nos peleamos entre áreas y nos comunicamos entre otros, como decían, en transdisciplina, ahí es cuando se abren muchas puertas, y ya fuimos testigos en la pandemia de cómo colaborando entre áreas, entre distintas disciplinas, pues al menos estamos aquí todos sentados, ¿no? Entonces pudimos no estarlo, pero pues aprovechemos la oportunidad, ¿no? Muchas gracias, y también les quiero agradecer por estar presentes el día de hoy. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su presencia y bueno, gracias. Muchas gracias. Sin embargo, sabemos que estos cambios seguirán siendo presentes. ¿Alguien del público tiene preguntas? ¿Preguntas? Ok. Tengo varias que hicieron por el medio de YouTube. ¿Cómo incluir a personas mayores en el tema de la psicología organizacional, sabiendo que hay algunos egresados que vienen siendo adultos mayores a concluir su trámite de titulación, y que entonces cómo los podemos incorporar en el aspecto laboral? Alguien que nos desee contestar, por favor. ¿Les parece si yo contesto esa? ¿Sí? Sí, porque siento que no hablé tanto y tiendo a ser muy parrachín a veces. No, más que nada porque trabajando en la coordinación lo vivo. Sí, vienen muchas personas que ya tienen tiempo de haber concluido ya sea sus estudios o de haber dejado pausado su carrera. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer es tener un manual o ciertas instrucciones dentro de las páginas que les pueden decir, oye, por aquí tienes que hacer las cosas para titularte, para revalidar materias, porque incluso para nosotros como administrativos que estamos viendo eso, a veces es muy complicado. Y somos administrativos que conocemos la página. Eso es una.
2, creo que la creación de incluso cursos de capacitación en las nuevas tecnologías es imperativo para todos, en cualquier generación. Porque sí, yo soy millennial, soy nativo digital casi, y me costó mucho adaptarme a Zoom y aprender a usarlo todavía más. Creo que apenas entré a la presencialidad cuando aprendí a usar Zoom. Entonces, creo que esas son las medidas que al menos yo tomaría, manuales, fichas informáticas que te indiquen el camino que tienes que seguir, ya sea dentro de la página, dentro de las coordinaciones para hacer los trámites necesarios para lo que tú quieras, y cursos de capacitación, obviamente ya sea en línea, ya sean presenciales, que ahora se puede, para este tipo de situaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Andrea Molina. ¿Qué opinan acerca de la práctica de trabajar más horas de las que corresponden y que se volvió una práctica común también esperada por los jefes? ¿Alguien que desee, por favor? Bueno, respecto a trabajar más horas, creo que en realidad está mal, ¿no? O sea, porque, bueno, pueden ser varios factores, ¿no? Uno, que a lo mejor el perfil de puesto está mal y te agregan actividades de más. Otra opción podría ser que a lo mejor no estás tan capacitado para hacer una u otra actividad porque te cuesta más trabajo hacer una actividad en tu horario de trabajo, ¿no? Y creo que el que los jefes te forcen a hacer un crunch, que, bueno, en general yo lo conozco como un crunch, es decir, a lo mejor ya no trabajas 8 horas, sino trabajas 12, 13, o incluso te desvelas para sacar un proyecto porque es para allá, para ayer, o para antier incluso, creo que está mal, ¿no? Porque también te habla mucho de cómo se maneja la administración de una organización, ¿no? Por ejemplo, yo en DGTIC y precisamente en Junior Achievement, como voluntario, trabajamos por proyecto. Entonces, si algo sale mal es porque la planeación del proyecto, los requisitos o algo que dentro de la gestión de proyectos salió mal, ¿no? O está deficiente. Entonces, creo que está mal y habla en general de una mala organización en general, ¿no? De la administración. Yo quiero, perdón por tomar de nuevo la palabra, pero yo quiero, desde mi punto de vista personal, era muy sencillo. Si trabajabas desde casa, era sumamente sencillo seguirte con tu jornada laboral. ¿Por qué? Porque estás o en un sillón cómodo, o en tu cama, o cualquier cosa, y es como, no tengo nada que hacer, voy a seguir trabajando para después tener tiempo libre. Pero te das cuenta que ese tiempo libre después es más trabajo. Pero más que nada yo creo que se necesita una gestión del tiempo y una gestión de las habilidades personales para no sucumbir ante eso, no sucumbir ante esta jornada alargada de que es tan fácil caer porque es sencillo, estando obviamente en modelos a distancia. Ok, este último comentario responde que era la siguiente pregunta: ¿qué propuestas se han implementado para respetar precisamente los horarios en el campo laboral desde el home office? Pero no sé si algún otro desee complementar con alguna propuesta que hayan visto, no sé, en sus campos laborales. En mi caso, y luego la broma ahí en casa, ¿no? Pero de repente llego un martes en la noche y es como, ¿te cortaste el pelo? Y sí, es que justo tuvimos un periodo de 3 horas en la que ya había presentado en una junta ante el cliente tal reporte y la otra era a tal hora. Entonces es como de, ¿sabes qué? Vete o ten tiempo libre. Entonces, algo que nos funciona, al menos en ese sector, al tener a veces clientes que operan internacionalmente, tú tienes de repente pues la mala suerte de que si el que te está hablando está en Alemania, pues te va a tocar a tus 7 de la mañana, entonces está fuera de tu horario. En el caso donde yo laboro, pues lo que salga del horario típico se nos hace un pago de hora extra, pero más allá de eso, porque finalmente lo vas a tener que trabajar, es decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, si te tuviste que conectar antes, te desconectas más temprano, o si estás en la oficina, te tomas tiempo libre, o te vas antes a tu casa, o sea, se están tratando de tomar medidas que antes no se tomaban, ¿no? Creo que ahí la parte de consultoría, nunca he visto el caso que se ve mucho afuera, que es de que no, el jefe mandó el trabajo y se fue a rascar la panza y todo el equipo se quedó. Yo lo que veo es que todos mueren en la línea o morimos en la línea, ¿no? Si te toca la desvelada, el más junior del equipo y el socio más senior de la firma están en la misma sala de juntas todo el tiempo,
pero lo que falta, creo yo, en ese caso, un área de oportunidad es saber decir que no, ¿no? De repente dices, es que me está pagando tal proyecto fulana farmacéutica global y pues cómo voy a perderme ese ingreso, ¿no? Entonces, pues cómo me lo voy a perder equipo y nos toca fregarnos, ¿no? Entonces creo que el saber decir que no como proveedor a veces ayuda mucho a que delimites a tu cliente en qué cosas están fuera del alcance y que hay gente atrás de eso, ¿no? Atrás de ese número, de ese reporte que estás leyendo, hubo gente haciéndolo y poco a poco se están ahí apretando algunas tuercas y poco a poco corporativos muy grandes están entendiendo que la lógica no es tener como un call center 24/7, sino como asesores que también duermen, también descansan, también tienen familia y demás. Gracias. ¿Quería comentar? Gracias. Bueno, algo que más también están hacia, viene con el tema de, pues, qué tanto te exigen tus jefes o qué tanto marcas como el límite de que te estén exigiendo más de lo que o más de lo necesario de tus 8 horas laborales. Creo que eso, o bueno, ahorita me surgió mucho y esa es una inquietud que yo tengo mucho con las nuevas generaciones y con gente sobre todo que no ha trabajado y que son recién egresados. Hay muchísimas empresas y les va a tocar que tienen horarios pues mixtos o que te dicen que sales a las 6 pero sales a las 7 y luego ya son las 9 y sigues trabajando y todas esas cuestiones son porque siempre alguien las acepta, ¿no? O sea, siempre aceptas, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya voy a salir, pues, termínate esto, ¿no? Y luego sales, oye, bueno, pero tengo que hacer ahorita, ¿no? Y siempre eso, y no sabemos nosotros como quizás empleados marcar esos límites y quizás no sea tanto como qué puedes proponer para modificarlo, porque normalmente vienen desde la parte pues muy arriba de tus jefes o de cómo se estructura la empresa, pero creo que para gente que es recién egresado, pues me imagino que ustedes van a ser recién egresados, ojalá, ¿no? Pronto, tengan esto muy consciente, ¿no? Que siempre que ustedes vayan a pedir un trabajo, si no les gusta, pues yo sé que muchas veces pues y con la pandemia está la necesidad y todo del trabajo, pero no acepten malos trabajos, no acepten trabajos donde las jornadas laborales los estén explotando, porque muchos que vienen de investigación piensan que la vida es así, piensan que están 12 horas en el laboratorio y que está súper padre y luego trabajas 2 horas en una empresa y dices pues es que así son las cosas, ¿no? Y no son así. Entonces creo que eso pues si algo les puede servir, coméntenlo. Siempre traten de ver hasta qué punto están dispuestos a ceder y si en algún punto dicen, oye, esto ya no se vale, pues también quizás no lo podrán exigir porque si les van a decir, pues si no te gusta, vete, pero pues sí váyanse, ¿no? Váyanse a un mejor lugar y siempre traten de ver dónde las condiciones laborales son los mejores, porque normalmente eso es lo que pues viene como burnout o bien estrés laboral y todas estas cosas que les encanta hablar, ¿no? Bueno, nos encanta hablar a los psicólogos. Entonces esa sería como una cuestión, si ustedes le dijeron a las 6 trabajo, pues traten de cumplir ese horario porque si no les van a pedir más cosas y más y más y más y hay que pues marcar límites también nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, debido por tiempo, la última pregunta se las hacemos llegar para que les respondan por el medio electrónico. A nombre de la coordinadora Erika Sousa, les agradecemos a todos los participantes de esta mesa de nuestro 14º coloquio de Psicología Organizacional. Por último, leeré la constancia que se les hará entrega. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales, la Coordinación de Psicología Organizacional, otorgan la presente constancia al psicólogo Aarón Quintanar Palacios, al psicólogo Guillermo Antonio Hidalgo Uribe, al licenciado Hugo de Ávila Hernández y al licenciado Leopoldo Antonio Rodríguez. Al final le entregaré la constancia al moderador. Por su participación en el 14º coloquio de Psicología Organizacional aplicada, experiencias desde la docencia, investigación y práctica profesional. Por mi raza hablará del espíritu desde la ciudad universitaria, firma la coordinadora Erika Sousa Colín. Muchas gracias.